Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del mercado ibérico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos, como es de costumbre desde ya unos años, mirando la evolución de la demanda. Pues la semana pasada la demanda decreció un poco, entre otros por tener globalmente menos calor respecto a otras semanas. Nos seguimos con una demanda sustancialmente inferior a la de los años anteriores. Estamos a un nivel similar a la del 2020, pero inferior a la del 2021 y sobre todo inferior, como decía, a la de todos los años anteriores. Aquí lo que vemos son efectos, entonces, los ahorros energéticos por las medidas gubernamentales. Globalmente también el hecho que seguimos teniendo precios de energía altos y eso de todas formas lleva a ahorrar energía. Vemos esta tendencia de demanda más baja que los años anteriores desde el principio del año, desde que entramos realmente en una situación crítica en términos de precio de energía. Y finalmente también, con un impacto todavía difícil de medir, el crecimiento fuerte y exponencial del autoconsumo necesariamente también tiene su papel aquí en la baja de esta demanda. Digo, todavía es difícil de medir porque son datos que son difíciles de acceder en precisión, pero claramente hay también un impacto del autoconsumo. Perdón. Ahora, si miramos entonces cómo evoluciona el precio, pues la semana pasada bajó un poco respecto a las semanas anteriores. Nos mantenemos encima de los 150 euros el megavatio hora, que era como el nivel máximo, entre comillas, que habíamos tenido desde la implementación del límite al precio del gas. Seguimos a 160, pero bajamos respecto a las semanas anteriores, donde estábamos más o menos a los 170. Aquí, si miramos la generación solar y eólica, pues una generación bastante normal la semana pasada. Cabe destacar aquí un poco de complementariedad entre el recurso francés y el recurso ibérico. El viernes, antes de entrar en el fin de semana, globalmente tuvimos un fin de semana de mucho sol y poco viento. Quizás lo habéis podido aprovechar de tener este sol, de hecho. Pero como decía, un nivel de generación renovable totalmente normal, tanto para la eólica como para la solar. Hablando de generación renovable, ahora vamos a hablar de lo que no es normal, de lo que es bastante crítico, y vamos a repasar, de hecho, un poco como lo que ha pasado en las últimas semanas, que os lo anunciamos la semana pasada, que esta semana íbamos a hablar un poco del producto hidráulico. Mantenemos aquí el mismo código de colores que para el gráfico de demanda. Veis aquí en rojo el producto hidráulico semanal desde el principio del año, naranja el año pasado, marrón el año anterior, otros de azules y luego de grises los años anteriores. Notar entonces, como desde el principio del año, este año 2022, tiene un producto hidráulico bajo. El producto hidráulico a modo recordatorio es el agua disponible para producir electricidad o almacenar. Es decir, el agua que cae de las lluvias y del deshielo cuando aplica después del invierno. Y típicamente este año, pues, tuvimos, como decía, un recurso extremadamente bajo todo el año. Estuvimos aquí, en particular, a finales de invierno, muy por debajo de los años anteriores. Teníamos que haber tenido lluvias en estas épocas del año, lluvias y también nieve que se podían después almacenar en la montaña. Aquí cuando vemos recursos bastante importantes al principio de la primavera, es cuando empieza el deshielo y que el agua almacenado en forma de hielo o nieve llega hasta los ríos y puede usarse para producir electricidad. Este año, al final, pues algo de nieve hubo muy alta y ha sido parte de lo que pudimos tener en este momento del año, pero globalmente tuvimos un recurso hidráulico dramáticamente bajo. Y lo mismo para este verano, nos quedamos por debajo de la estadística casi todas las semanas. Ligero repunte aquí a finales de agosto, pero bueno, nada muy importante. Básicamente apenas llegamos al nivel medio. Entonces,
Aquí lo que les queremos transmitir es lo que les queremos transmitir lo dramático realmente que es que ha sido el recurso hidráulico a lo largo de este año. Lo que es dramático es que el año anterior también ya arrastrábamos un recurso un poco bajo, salvo en los primeros meses del año 2021. A principios de 2021, acordaros, tuvimos el paso de Filomena por España, que dejó mucha nieve, que después se transformó en agua. Y globalmente tuvimos mucho agua al principio de 2021, pero después nos quedamos en niveles muy bajos, de hecho similares a los de 2021. Y de ahí el problema que tenemos ahora. Y eso, de hecho, agrava la situación de crisis energética que tenemos, porque tenemos menos agua y necesitamos más gas. Os lo hemos enseñado la semana pasada, comparando la operación del año 2021 y el año 2022 para la misma semana. Nos falta mucho agua en el mix, porque tenemos que ahorrar esta agua, porque, como decía, tuvimos muy poco recurso. Tenemos que ahorrar agua. Aquí vemos el agua envasada en España, siguiendo el mismo código de colores. Usualmente, antes de entrar en el verano, pues llegamos al pic de almacenamiento de los embalses. Y entrando en el verano, pues empezamos a usar esta agua almacenada hasta empezar el otoño e invierno, cuando nuevamente se vuelve a almacenar. Y mirar entonces qué ha pasado empecemos en 2021. Tuvimos aquí la llegada de Filomena, después entonces esta nieve se transformó en agua, pudimos almacenar mucho agua en los embalses de España, pero después dejamos de tener lluvias y empezamos a usar el agua almacenada. Y en vez de tener un pic de almacenamiento, digamos, casi a la mitad del año, pues lo habíamos tenido a fines de invierno. Empezamos a usar esta agua almacenada y el nivel bajó y casi nunca volvió a subir. Un poquito volvió a subir, pero porque estamos usando muy poca agua. Si miramos la generación mensual desde el año pasado, estamos usando mucho menos agua que los años anteriores. Y hemos empezado este año 2022 en la misma situación. Hemos conseguido almacenar algo, pero básicamente lo que conseguimos almacenar este año fue para llegar a los niveles bajos, ya dramáticos, de otros años. Y ahora estamos en la tendencia normal de ir bajando los embalses, acercarnos a un 30% de estado de carga, un 30% de disponibilidad, ¿no? De estado de carga también para un paralelo con unas baterías, que al final son especies de megabaterías. Y es bastante dramático. A ver lo que se viene, vamos a entrar en el otoño pronto, y a ver entonces este nuevo ciclo climatológico y a ver si tenemos más lluvias y a ver si esta situación cambia. Pero claramente esta situación de escasez de agua agrava la crisis energética porque aumenta la necesidad de usar gas y ya sabemos todo lo que eso conlleva, en particular en términos económicos y de precio de energía. Entonces ahora, mirando el mix de generación, pues sin sorpresa, mucho gas, todavía poca cogeneración, probablemente lo habéis visto, se está discutiendo incluir la cogeneración en el mecanismo de precio limitado al gas, porque el hecho de no incluir la cogeneración hizo que la cogeneración no podía competir con los ciclos combinados, y básicamente los ciclos combinados dejaban fuera las plantas de cogeneración en el mercado diario, ha aumentado nuevamente más el uso del gas, entonces poco agua, poca cogeneración, mucho gas. Eso está cambiando, entonces veremos cómo evolucionará eso a lo largo de las próximas semanas, pero globalmente la semana pasada, sin sorpresa, mucho uso del gas todavía, también un uso relevante del carbón. Sin embargo, es notable ver cómo todos los días tenemos un cycling del gas a la baja, muy, muy notable, incluso permitiendo almacenar agua durante el día, lo que obviamente nos viene bien, dado lo que acabamos de hablar. Es notable este ciclaje de los ciclos combinados durante el día, porque eso es una nueva normalidad. Y es notable, sobre todo, si uno mira un poco cómo ha cambiado la operación respecto a otros años, eventualmente lo veremos en las próximas semanas. Antes el gas bajaba durante la noche, subía durante el día, y ahora es el contrario. El gas baja durante el día y sube durante la noche. De hecho, uno puede decir, ver
la impresión que este perfil de producción del gas se ha movido 12 horas ahora respecto a lo que era hace, digamos, 4 años. Eso para la operación. Nuevamente, el precio límite al gas en la excepción ibérica, este límite del precio del gas en España y Portugal impacta el mix y el despacho a nivel europeo y mantiene unas exportaciones excepcionales a Francia. Eso es exclusivamente por el precio límite al gas. Sin embargo, es verdad que es probable que aún sin eso Francia hubiera importado mucho desde España, dado los problemas de operación de su parque nuclear, que todavía siguen y en principio seguirán hasta entrar en el invierno. Y finalmente, perfiles horarios. Esas exportaciones a Francia y este precio límite al gas llevan a un desacople perfecto entre la península ibérica y el resto del continente, aquí representado por Francia. Notable ver este cycling de precio, en particular los precios más bajos durante el día, eso vinculado con el perfil de generación del gas que acabo de comentar. Precios más altos en las horas punta, los momentos más caros para consumir electricidad también, entonces. Y puntualmente también precios bajos durante la noche, pero esa situación de precio más bajo durante el día que durante la noche empieza a ser cada vez más frecuente. Desde un tiempo ya, eso no es una novedad, lo llevamos comentando en este webinar desde ya tiempo. Eso era todo para mi parte. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios del gas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Valentín. Bueno, volvemos a traer un gráfico de velas porque la volatilidad sigue bastante amplia y estos gráficos pues, muestran mejor lo que son los movimientos intradiarios, ¿no? Entonces, hemos vuelto, como la semana pasada, a incluir el contrato del mes siguiente en este gráfico de velas, que ya hemos explicado varias veces, y el contrato del año siguiente para que veáis que desde que, digamos, se cerró el hueco que había antes de la invasión o justo en el momento de la invasión rusa de Ucrania, luego ya la verdad es que han ido bastante correlacionados ambos contratos y siguen moviéndose muy a la par y además en niveles bastante similares también. Bueno, la semana pasada ya sabéis que empezamos, lo comentamos también aquí, con la sorpresa de que tras haber nominado Gazprom el gas a través de Nord Stream 1 el viernes anterior, bueno, pues que iba a empezar la madrugada del sábado, bueno, pues a cierre del mercado, recordamos que cayó con fuerza la semana anterior, bueno, pues a cierre de ese mercado dijeron que no tocaba nominar porque había habido una filtración y entonces el gasoducto estaba inoperativo. Bueno, pues el mercado lo que hizo fue reaccionar muy al alza, los precios llegaron hasta los 290 euros a megavatio hora, pero rápidamente se dio la vuelta y el neto de la semana fue clarísimamente no tanto como el anterior, pero claramente bajista, perdió un 3,5% hasta los 207 euros megavatio hora. Esto lo ponía pues muy en la línea con los precios que había antes de que el Nord Stream bueno, pues se quitara de la nominación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que nos lleva a pensar es que el mercado ya está descontando de alguna forma que puede ya no haber nada de gas ruso este invierno, más si se aplica el precio límite que se está debatiendo ahora mismo en Europa. Y por lo tanto los precios se mantienen altos en torno a esos 200, ahora mismo está algo por debajo de los 200 euros megavatio hora, pero ya no son los niveles que habíamos visto la semana anterior de los 300 y pico, incluso el rebote que tuvo a principios de la semana pasada de los 290 euros megavatio hora. Y esto es así por, uno, la intervención que se espera vaya a haber en el mercado,
2 por el nivel que han alcanzado los almacenamientos, aunque todos sabemos que solo con los almacenamientos Europa no tiene suficiente gas para pasar el invierno. Esto es de sobra conocido, es aproximadamente 1/3 del total de las necesidades de gas para pasar el invierno, pues están, digamos, almacenadas cuando estamos en un 100% del almacenamiento. Si el gas ruso definitivamente deja de fluir, que es lo que parece ser que el mercado ya está descontando, pues habrá problemas, pero la tercera palanca, digamos, que está contribuyendo a que los precios hayan corregido de forma significativa desde los máximos de hace 2 semanas, pues está siendo el ahorro de energía que comentaba Valentín, que vemos en España y que vemos en Europa, no solo por las medidas que están tomando los diferentes gobiernos, sino también por el nivel tan alto de precios que está haciendo que la gran industria pues esté consumiendo menos gas. Se estima ya algunas casas que con respecto al año pasado, el mes de agosto, pues ha habido una caída de alrededor del 20% en el consumo industrial, lo que es una caída muy significativa y que esta sí permitiría a Europa pues, pasar el invierno con muy relativa tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues los precios siguen en los 175 200 euros a la espera de que finalmente Europa tome las decisiones que se están debatiendo sobre si imponer o no un límite al gas, de hacerlo de forma conjunta y, por lo tanto, hasta que no sepamos con claridad qué es lo que ocurre, pues bueno, poco a poco pues el mercado sigue cediendo posiciones, pero no esperamos tampoco que vaya a ser mucho mayor, ya digo, hasta que no se conozca la decisión que se tome por parte de la Comisión Europea. En el CO2, ¿qué pasó la semana pasada? Pues que hubo una caída enorme, mayor a la del gas, de hasta un 15% en la semana y eran mínimos, se llegó a mínimos de los últimos meses. Fijaros que hasta desde la gran caída que hubo tras la invasión Ucrania, pues no habíamos visto precios similares en el mercado. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Bueno, pues que el Partido Popular Europeo sugirió o propuso que la idea de obtener de la Reserva de Estabilidad de Mercado 20.000 millones de euros para financiar políticas dentro del paquete del Repower que se van a poner en marcha, bueno, pues que eso, en vez de hacerse en 4 años, que era la idea inicial, la propuesta inicial de la Comisión Europea, se hiciera solo en un año. Y esto que supondría, cuando los precios estaban algo más elevados, la venta de alrededor de 250 millones de certificados, bueno, pues cuando el precio cae, digamos que se entra en un círculo vicioso en el que el precio va a seguir cayendo, porque si queremos obtener 20.000 millones de euros y el precio cae, pues hay que vender más, y esa venta mayor de certificados hace que el mercado, por decirlo de alguna manera, se vea inundado de certificados y por lo tanto eso contribuye a que el precio caiga todavía más. No hay todavía una decisión al respecto. De hecho, ayer el mercado rebotó con muchísima fuerza. Fijaros, aquí esta vela verde nos indica cómo ayer el mercado estaba rebotando. Esto lo hicimos por la mañana. Al final el cierre de ayer fue un más 9%. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay dos interpretaciones. Una, que la caída ya descuenta la decisión que se vaya a tomar con respecto a la venta de certificados de la Reserva de Estabilidad de Mercado, y dos, que el riesgo, el modo de riesgo on, que se llama, pues haya pasado a ser la operativa dominante ahora mismo de los agentes que operan en este mercado, ¿no? Vimos también ayer cómo las bolsas rebotaban, hoy seguían rebotando. Al albur de los avances ucranios en la guerra contra Rusia, y por lo tanto, bueno, pues esto estaría siguiendo, digamos, de alguna forma lo que está pasando en la renta variable. También se comenta al respecto del rebote de ayer que otra de las interpretaciones puede ser que el escenario peor de descenso de demanda
y por lo tanto de bajada de actividad, pues estaría descontado y por lo tanto a lo mejor el mercado se pasó de frenada a la hora de descontar este escenario, ¿no? Recordemos que desde los máximos alcanzados no hace tanto, en 99 euros por tonelada, hasta el cierre de la semana pasada en 66 euros tonelada, pues va un 33%, lo cual es una caída muy vertical, muy vertiginosa, ¿no? Por último, con el petróleo, pues también hubo un descenso, pero muy pequeño. En este caso, digamos que el petróleo terminó casi a la par con la semana pasada. Digamos, las amenazas de Arabia Saudí, que llevaba ya un par de semanas diciendo que el mercado no reflejaba correctamente los fundamentales, bueno, pues se tradujeron en un recorte de producción prevista para octubre por parte de la OPEP Plus de 100.000 barriles de petróleo al día, y eso, bueno, pues en principio no tuvo mayor impacto en el mercado porque vimos como al principio, pese a que cuando se tomó esta decisión el mercado subió algo, luego corrigió fuertemente y de hecho llegó a los mínimos que no se veían desde principios de febrero, ¿no? Por debajo de los $90 tonelada. Perdón, por debajo de los $90 por barril. Aquí pesó más, digamos, el mal estado de forma de la economía china, que ya hay analistas que dicen que en agosto importó 1 millón de barriles al día menos que en agosto de 2021 y por lo tanto esos datos están también ejerciendo de contrapeso a la hora de conseguir que el precio suba. Bueno, de momento, ligado al rebote de la renta variable y que también comentábamos del CO2, pues estos últimos días ha corregido algo la caída. Veremos si los escenarios de bajada de actividad en Europa, sobre todo, y en China, pues siguen llevando el precio a la baja o ya hemos tocado suelo. Y por último, pues con un complejo bajista, con un complejo energético tan bajista, pues lo mismo ocurrió en los futuros de electricidad, ¿no? Además, así como la semana pasada cayeron algo menos que lo que hizo el gas, en esta ocasión han caído más del retroceso que ha tenido el gas en el mercado. Así pues vemos cómo el Q4 22 cayó un 25% hasta los 174 euros por megavatio, el Q1 23 cayó un 23 hasta los 191 y el Q2 23 un 26 hasta los 175. Son en todo caso movimientos muy amplios, con muy poca liquidez, muy pocos contratos generan unos cambios en precios muy salvajes y además con unos huecos a la apertura tremendos que, insisto, ya lo hemos comentado aquí también varias veces, hacen muy complicada la operativa en estos mercados que se están viendo muy afectados por la falta de liquidez, ¿no? Y que las señales de precio que dan, pues ahora mismo hay que cogerlas con pinzas. En lo que respecta a los contratos anuales, pues también hubo caída importante. El CAL 23 cayó un 23% hasta los 187 euros megavatio y el CAL 24 cayó hasta los 124, un 23%. Esto era todo por mi parte. Hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Nos deseamos un buen día y una buena semana. Hasta luego.